La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y hoy tendremos la segunda de 3 partes del capítulo 2. Las cosas que son tiempo de la iglesia. Apocalipsis 2:9 dice así: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estábamos hablando de la iglesia de Esmirna y nos quedamos en la primera parte. Bueno, los creyentes de Esmirna habían experimentado el ataque blasfemo por parte de falsos creyentes, de falsos hombres y mujeres que se decían de Dios, esos que como ahora solo se llamaban a ellos mismos como siervos de Dios, pero que en realidad eran sus propios servidores y por tanto eran miembros de la sinagoga de Satanás. Los aludidos en la carta eran judíos solo de nombre. Posiblemente eran judaizantes de los muchos que abundaban en aquel tiempo y que curiosamente, yo no sé si se han dado cuenta, pero hoy están resurgiendo. Eran y son judaizantes sus enseñanzas, porque están basadas en parte de la ley y en parte de la gracia. Hacen una mezcolanza de la escritura. Ellos creían en una salvación parcialmente por gracia y parcialmente por obras. Y Pablo reprende esa doctrina llamando a esas enseñanzas diferente evangelio. Y al que lo predica le llama anatema, o sea, maldito. Gálatas 1, 8 y 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Hoy en día ese tipo de persecución, o sea, la interna, la promovida por falsos hermanos judaizantes o no, es muy común y duele. ¿Saben por qué duele? Porque tiene sabor a traición. No obstante, la Biblia describe a los que parece que son, pero no son. Y lo hace en 2 Corintios 2, capítulo 11, versículos del 3 al 15. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No debemos olvidar que son falsos hermanos en la fe porque no sirven al Señor. Ellos se sirven a sí mismos, tal como lo enseñan los versículos de Mateo 12 al 47, que dice: tu madre y tus hermanos están parados fuera y procuran hablarte. Entonces, ahí el Señor Jesús aprovecha la oportunidad y les da una lección muy importante a quienes lo estaban escuchando. Pero esa lección también es para nosotros. Jesús les pregunta en Mateo 12:48, dice: respondiendo a él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y entonces, ¿saben qué hizo el Señor Jesús? En Mateo 12:49, dice que él extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Pero no solo eso, también les dio la explicación de por qué se los dijo. Y esa explicación está en Mateo 12:50, que dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Miren, en la medida en que se sirven a sí mismos, están sirviendo a Satanás, no al Señor. Los creyentes de Esmirna habían sufrido la persecución tanto desde afuera como desde adentro. Pero a diferencia de los de Éfeso, ellos no se habían amargado. Entonces ellos no habían perdido el primer amor, ellos sí estaban bien firmes. Y el Señor anima a la iglesia de Esmirna, ya lo vimos, y lo vimos en Apocalipsis 2:10 cuando le dice:
no temas lo que vas a padecer. He aquí, dice el diablo, echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La iglesia de Esmirna iba a padecer, pero la consoló diciendo que no temiera por eso. Los 10 días que menciona el texto no se refieren a 10 días y 10 noches, o sea, literales. Lo que está hablando es de un tiempo en que iban a tener sufrimiento, pero que ese sufrimiento iba a tener un límite. O sea, no iba a permanecer para siempre. También puede tipificar las 10 grandes persecuciones más bien que fueron llevadas a cabo por el Imperio Romano. Porque la 10ª persecución, la de Diocleciano, fue la más cruel. ¿Y saben cuántos años duró? 10. Pero aquí el Señor les insta a no temer al padecimiento y les invita a que sean fieles hasta el extremo de morir, porque ellos recibirían la corona de la vida. El Hijo de Dios, el cristiano verdadero, que es perseguido hasta morir, recibe la corona de la vida, sea que llegado el caso muera literalmente o esté dispuesto a dar su vida por Cristo, él va a recibir la corona de la vida. El Apocalipsis 2:11, así termina el mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El anuncio que se da aquí a los fieles de todas las congregaciones de Cristo de todos los tiempos, o sea, a los mártires es, no te importe tener que afrontar la muerte física por Cristo. Fíjense, de hecho en la actualidad existen muchos mártires de Cristo. Pero le dice, ¿por qué no tema? Dice, porque la segunda muerte, la que envía a la gente al lago que arde con fuego y azufre, no tiene ningún efecto sobre los fieles a Cristo. Porque no crean ustedes que el infierno es el fin. El final es el lago de fuego. Ahí va a ser el llorar y el crujín de dientes. Por la eternidad. Eso no va a tener ningún efecto sobre los fieles a Cristo. ¿Quién nos enseña eso? Bueno, eso lo vamos a ver mucho más adelante en Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí lo tenemos que ver como si fuera psicología inversa. Aquí está diciendo quiénes van a sufrir la muerte segunda. Y nosotros debemos de entender que si nosotros, o que si esa iglesia permanecía fiel, ellos no iban a sufrir eso. Ellos iban a recibir la corona de la vida. Bueno, ahora vamos a remitirnos al mensaje al ángel de la iglesia en Pérgamo. Eso lo vemos en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, en Pérgamo se fundó la industria del pergamino, que sustituyó al papiro para hacer los libros escritos. Bueno, de allí viene su nombre, pergamino, ¿verdad? De Pérgamo. No obstante, Pérgamo era centro de la idolatría y del paganismo.
y entre otros también tenía un templo dedicado a Zeus Sóter, o sea, Zeus Salvador, así le llamaban. Tenía otro templo dedicado a Esculapio. ¿Saben quién es Esculapio? El dios de la medicina. Y la insignia es esa serpiente que está enrollándose así en un palo y que todavía está como figura emblemática de las farmacias en nuestros días. Bueno, para nosotros los cristianos representa un símbolo de Satanás. En Pérgamo se hallaba una gran abundancia de templos paganos. El mismo Señor dijo que ahí estaba el trono de Satanás. Así lo acabamos de leer. Bueno, realmente se podría decir que la iglesia en Pérgamo continuamente pasaba por el valle de sombra de muerte. Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Apocalipsis 2:12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ahora en ese momento es cuando Cristo le está ordenando a Juan que dirija su carta al responsable de la iglesia en la ciudad de Pérgamo. Ya dijimos que puede ser un pastor, un evangelista, un maestro, un encargado, ¿verdad? El responsable que esté ahí, ¿verdad? Bueno, y se presenta a sí mismo, o sea, Jesús se presenta a sí mismo como el que tiene el poder para destruir a sus enemigos. La espada de 2 filos que utilizará en su venida, la vemos en Apocalipsis 19:15, cuando dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y Apocalipsis 19:21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esa manera de presentarse es la adecuada según el contexto de la ciudad donde está su iglesia, porque era una ciudad dedicada a Satanás. Fíjense, a veces uno es como un tanto escéptico en cuanto a que puede haber estatuas de Satanás y eso. Pero fíjense que en España hay un parque, creo que se llama el Parque del Retiro, y ahí está una estatua levantada al ángel caído. Y ahí está, o sea, ahí se ve. Y no nada más ahí, también hay otros países donde también están levantadas estatuas a Satanás. Imagínense ustedes. Bueno, Apocalipsis 2:13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. El Señor es perfectamente consciente de la realidad en la cual está su iglesia. Y en ese caso, estaba en la ciudad que albergaba al mismísimo trono del diablo. Hoy en día, cuando estamos al final de los días, pues imagínense, el diablo y sus huestes operan en cualquier parte de la tierra porque saben que les queda poco tiempo. En la actualidad, como les decía ahorita, una ciudad como Madrid, espiritualmente hablando, sería muy similar a la de Pérgamo de aquel tiempo. Evidentemente, el trono de Satanás hoy en día ya no está en Pérgamo, porque Pérgamo no existe. Ha estado en Roma, hablando de la gran ramera, por cierto, durante muchos siglos. Apocalipsis 17:9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 7 montes, dice el texto. ¿Cuáles son esos montes? El Aventino, el Capitolino, el Celio, el Esquilino, el Palatino, el Quirinal y el Viminal. Esos son los montes, los 7 montes. Bueno, Apocalipsis 2:13 en su parte B dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes. Este Antipas había sido pastor de la iglesia y según parece, ¿verdad? Por lo que se dice, padeció bajo el dominio del emperador Domiciano. Y poco antes de que Juan recibiera el Apocalipsis, había sido quemado, ¿saben dónde? Dentro de un buey de bronce. Ese fue un tiempo de gran turbulencia para la iglesia. Pero el Señor reconoce que no negaron ni la fe ni su nombre. Eso es lo que les dice el Señor.
Pero también aquí vienen otras cosas, viene el reproche. Y eso lo vemos en Apocalipsis 2:14, donde dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Después de haber hablado lo bueno de la iglesia, ahora les reprocha al pastor de la iglesia algunas cosas. Y no dice que sean cosas pequeñas, dice que son pocas, pero que son graves. La primera de las cosas es acerca de a quiénes tiene el pastor en su iglesia. Algo así como diciendo, lo tienes en medio de ti un tumor. Esos que tiene ahí, que retienen ahí, que tiene más bien, retienen la doctrina de Balaam. Y retener significa que están agarrando, que están sujetando, que están, ¿cómo les decía? Es decir, eran personas que no se querían arrepentir de sus falsas y perjudiciales creencias. Ellos querían seguir igual. Fíjense, Balaam significa en hebreo dueño del pueblo. Y fue un vidente que usando el nombre de Dios profetizaba con el fin de sacar provecho material. En la literatura judaica, Balaam quedó como el prototipo del inductor al mal. Por eso entendemos que quienes retenían la doctrina de Balaam eran personas que se hacían llamar cristianas, pero seguían el ejemplo de él, porque inducían al mal con sus malas palabras y malos ejemplos. Ellos querían sacar provecho personal de todas las circunstancias y todo lo espiritualizaban, como hacía Balaam. Y obviamente, pues se constituían en una gran piedra de tropiezo para los demás, especialmente a los más jóvenes y débiles en la fe. Sí, o sea, no, cuando hablo de los más jóvenes, no estoy hablando de muchachos, de señoritas, no, estoy hablando de los recién convertidos, digamos, que todavía son débiles en la fe. Por ejemplo, fíjense, los inducían a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y los invitaban a cometer fornicación. Y quienes participaban en comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, a los demonios, lo hacían no solo para alimentarse, sino también para tener comunión con los demonios. O sea, con los dioses, como les llamaban ellos, a sus ídolos, así les llamaban ellos a sus dioses, ¿verdad? Y aunque el motivo real para los de Balaam fuera quedar bien con los paganos que les rodeaban, era no ser acusados de raros, para no sentirse ellos despreciados o que los hicieran a un lado. No, ellos no querían sentirse así, ¿verdad? Desairados. O sea, querían lo bueno de Dios, pero también querían lo malo y lo bueno del mundo. O más bien lo malo del mundo. Por ello el cristiano no puede tener comunión con Dios y al mismo tiempo buscar tener comunión con el espíritu del mundo, porque no compaginan. Primera de Juan 2:15-17 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que enseña Juan. Bueno, luego vemos en Apocalipsis 2:15 que él le sigue ahí diciendo, ¿verdad? Le sigue reprochando, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la doctrina que yo aborrezco, les dice. La doctrina de los que así se llamaban nicolaitas era gnóstica. Y ya hablamos anteriormente de las obras de los nicolaitas, las cuales eran aborrecidas por los de Éfeso. No obstante, los de Pérgamo eran condescendientes y no con la doctrina, sino con los que retenían la doctrina y sus obras. Los gnósticos ya sabemos que creían que podían usar su cuerpo para cometer actos pecaminosos y con ello decían ellos que no pecaban porque no lo hacían espiritualmente, que solo usaban su cuerpo. Ellos consideraban que como el cuerpo iba a corromperse con la muerte física, pues lo consideraban bajo y lo consideraban hasta malo. Algo así como que si fuera un estigma que había que soportar. Por lo tanto, ellos consideraban que les era lícito usarlo para cosas bajas y sucias como la fornicación, la embriaguez, las orgías.
Y dice Corintios, dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Que no olvidemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, lo que ellos creían es que en cada uno de ellos había dos seres. El malo, o sea, el cuerpo, ¿verdad? Y el bueno, el espíritu. El uno no podía dejar de pecar, mientras que el otro, pues se mantenía ajeno al pecado del primero porque era, básicamente lo consideraban muy puro. Y como era eterno, pues iba a quedar eternamente libre de los pecados que serían enterrados con el cuerpo que los cometió cuando éste muriera, cuando la persona muriera. Y esto resultaba ser una buena excusa para seguir pecando sin freno. Esa es la doctrina de los nicolaitas. El gnosticismo puro. Por otro lado, muy impregnado en la iglesia de Roma. O sea, les voy a dar ejemplos. Fíjense, hay menores que desean el abuso e incluso lo provocan. ¿Saben quién dijo esa aberración tan asquerosa? El obispo de Tenerife, cuando lo inquirieron preguntando sobre la pederastia que cometían los padres católicos. Decía, ay, pues si hay menores que desean el abuso y lo provocan. ¿De dónde saca eso? Era evidente que la iglesia en Pérgamo permitía el compromiso con el mundo. Había falta de santidad y de temor a Dios. Por lo tanto, el Señor invita al pastor, le invita, fíjense, a que haga esto. Y eso se lo dice en el 2:16. Dice, arrepiéntete, porque vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esas palabras llevaban una urgencia a la obediencia. Ese arrepentimiento tenía que llevarse a la obra, pero de inmediato. Primeramente, se les invita a dejar las falsas y destructivas doctrinas y obras. Y si no lo hacían así, el Señor iba a enviar juicio a quienes profesaban esas herejías. Y aquí podemos ver el celo que el Señor tiene por su iglesia. Y de qué manera la quiere limpia, la quiere pura, la quiere sin mancha, la quiere sin arruga. Igual que ellos, nosotros también debemos mostrar celo buscando esa misma limpieza, primeramente en nosotros mismos y luego pues en los demás, porque nosotros no podemos estar todos sucios y andar buscando la limpieza en los demás. Imagínense, eso no sería juzgar con justo juicio. Dice Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este mensaje no es solo para Pérgamo, igual que el de Esmirna, es para todos los que se pueden identificar con él. Por eso todos tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. Y dice el texto, daré a comer del maná escondido. ¿Dónde estaba escondido el maná? Pues el maná estaba escondido dentro del arca. ¿Se acuerdan de Éxodo 16, 32 al 34? Dice, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenen un gomer de él y guárdenlo para sus descendientes a fin de que vean el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de la tierra de Egipto. Está hablando del maná. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para sus descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. La promesa aquí, porque esa es una promesa, es que a quienes vencieran les dará como alimento espiritual del maná. Eso era la auténtica comunión que nunca iban a poder obtener en la mesa de los ídolos. Y el Señor nos promete que si no nos dejamos seducir por los compromisos mundanos y vivimos como vencedores, vamos a tener un banquete continuo en su presencia. Y dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En la antigüedad, los romanos tenían la costumbre llamada señal del huésped. ¿En qué consistía? Bueno,
Pues esa señal era una piedrecita blanda, blanca o oblonga, o sea, era más larga que ancha, digamos. Eso significa oblonga. Y servía como billete de identificación personal al ser invitado a un banquete, donde pues previamente ya se había partido en dos por la mano a fin de evitar una perfecta simetría. En una de las mitades figuraba el nombre del anfitrión y en la otra el nombre del invitado. Cuando el invitado llegaba al banquete, sacaba su piedecita y se la entregaba, se la presentaba, ¿verdad? La mitad al delegado del anfitrión y la juntaba con la otra mitad que obrara en su poder. Y si encajaban, la identificación quedaba garantizada. Y nosotros somos llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Como vencedores, esta piedrecita blanca que se nos ha de dar, porque acuérdense que está hablando a la iglesia, esas cartas son para la iglesia, llevará nuestro nuevo nombre, porque Dios nos va a dar un nuevo nombre en la eternidad. Y ese nuevo nombre va a ser de acuerdo con su llamamiento para cada uno de sus hijos. Nosotros ya tenemos ejemplos aquí en la tierra. Abraham, cuando Abraham más bien, que significa Padre Excelso, Dios le cambió el nombre por el de Abraham, padre de multitudes. O el de Jacob, que se llamaba engañador, se lo cambió por el de Israel, el que lucha con Dios. ¿Se acuerdan cuando luchó en Peniel? Hasta que no lo, con el ángel en Peniel, hasta que no lo bendijera. Bueno, por eso se le llama así, el que lucha con Dios. Ahí se le cambió el nombre a Israel. Además se nos dice que ese nuevo nombre ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y esto nos está hablando de una relación de estrechísima intimidad con Dios. Es entre el Señor solamente y cada uno de sus hijos. Bueno, ahora vamos a ver el mensaje al ángel de la iglesia en Tiatira. Y ese mensaje se da en Apocalipsis 2, del 18 al 29. Y vamos a hablar aquí. Tiatira era una villa que ya desapareció. Ahora en su lugar se levanta la ciudad de Akishar. Y esa ciudad está situada al sureste de Pérgamo. Esa ciudad era conocida por su comercio, por sus hilados de lana y por su tintorería. Así como nosotros conocemos, por ejemplo, de Santa María, ¿cómo se llama? De allá de un lugar de Querétaro donde hacen los rebozos, Santa María del Río, algo así, no recuerdo exactamente. Se le conoce por sus rebozos, que acá en Yucatán, pues las hamacas, y así, ¿verdad? Tienen las cosas que los identifican. Bueno, pues así era conocida esta ciudad de Tiatira, ¿verdad? Bueno, de Tiatira era Lidia, ¿sí se acuerdan de Lidia? Lidia era una vendedora de púrpura que se convirtió al Señor por medio del apóstol Pablo. Y eso lo podemos ver en Hechos 16, 14 al 15. Dice así, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y ahí se termina el texto. Bueno, los habitantes de Tiatira en general tenían fama de ser gente deshonrada, o sea, deshonesta. Allí había un templo erigido a Apolo, otro a Artemisa, o sea, a la Diana latina, ¿verdad? A la Diana romana. Y su gente era muy cercana a las sibilas, a las brujas, pues, así se les llamaba, sibilas, las brujas, ¿verdad? Para que les dieran buena fortuna. Bueno, si resumimos, vamos a decir que Tiatira era una sociedad abiertamente pagana y totalmente hostil al cristianismo. Eso es lo que era la ciudad de Tiatira. Bueno, vamos a ver lo que dice en el 2:18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Como de costumbre, una vez más, la orden de Jesús a Juan es que esta vez dirija su carta otra vez al responsable de la iglesia en Tiatira. Todas las cartas han sido dirigidas a los responsables. Y en esa carta, Jesús se presenta manifestando su condición divina
Por eso se llama el Hijo de Dios. Juan declara lo que ve en el 1:14c cuando dice que sus ojos son como llama de fuego. Eso significa que con sus ojos el Señor lo puede ver y escudriñar todo. Para Él nada es oculto. Con ellos puede ver el corazón del hombre sin que se le escape nada. Y como solo Dios puede hacer eso, por eso se presenta como el Hijo de Dios. Cuando habla de los pies semejantes al bronce bruñido, Juan está declarando que cuando vio al Señor glorificado en el 1:15, está expresando el poder del Señor para hollar, o sea, para pisar a sus enemigos. Dice Efesios 6:11-13, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. ¿Saben qué? Que a la iglesia del Señor, afortunadamente, nos ha dado la armadura para que nosotros podamos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Bueno, aquí vamos a dejarle porque todavía falta un poquito, pero ya el tiempo ya se terminó. Yo lo único que les voy a decir es que si de verdad creen ustedes que les ha sido de edificación, pues que no me nieguen un like, regálenmelo. Tenemos que hacer viral este estudio y todos los que estoy publicando. Eso es con el propósito de que más personas lo vean. Tenemos que pensar, como ya les dije, que son los últimos tiempos y que la palabra de Dios tiene que ser compartida. Entonces, teniendo la tecnología, pues, ¿qué les parece si la aprovechamos y pues lo hacemos y lo compartimos? Mientras tanto, pues yo les espero la próxima semana cuando nos volveremos a encontrar en nuestro estudio bíblico. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.